yo soy de los que sostengo la doctrina, el inminente rapto de la iglesia. La palabra inminente significa que es lo próximo a acontecer, que no hay otra profecía para cumplirse, que la que falta es el arrebatamiento de la iglesia. Usamos la palabra rapto, a algunos no les gusta la palabra rapto porque no aparece en las escrituras, pero sí aparece la palabra arrebatamiento. Y como quiera que sea, la palabra rapto viene del original arpazo, que significa levantar, quitar, arrebatar. El libro del Apocalipsis está ubicado dentro de los 66 libros como un libro inspirado por el Espíritu Santo. Si el libro del Apocalipsis fuera privado para entenderlo, el Señor no hubiera permitido que estuviera dentro del canon sagrado. Y la Biblia dice que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo y que es útil para enseñar, para instruir, para corregir, ¿entiende? A fin de que el varón de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay necesidad por qué no estudiar las escrituras. El Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipto, que significa revelar, y la revelación es algo que está escondido, pero lo que nosotros tenemos a través del libro del Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a su hijo y su hijo se lo dio al ángel y el ángel se la pasó a Juan cuando Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado por causa de las persecuciones de aquel entonces. Dios se valió y aprovechó la oportunidad de que Juan, el discípulo amado, Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera de Juan, es el mismo Juan que escribe el libro del Apocalipsis para el año 95. Juan obviamente murió de muerte natural. Fue el único de entre todos los apóstoles que pudo sobrevivir las persecuciones nerónicas de aquel entonces. Y gracias al Señor que Dios le reveló a este hombre el futuro y nos lo ha traído a nosotros para que nosotros estemos listos. La Biblia dice que el avisado ve el mal que hace, se aparta. Otra versión dice, huye, lo que da a entender que sí es necesario entender. Una vez yo estaba hablando con un pastor, eso fue allá en la Florida, y resulta que el pastor me dice, mira Ramos, yo estos temas no los toco porque es muy estresante para la iglesia. ¿Entiendes? Yo digo, bueno, estresantes se van a poner cuando llegan al infierno sin conocer. That's right, right? Estresantes se van a poner juntamente con tu pastor y se van a quedar. Oh, algunos dicen, pues no, pastor Ramos, mira, eso se está hablando. Mira, hace 55 años atrás que yo no servía al Señor y yo escuchaba para aquel entonces a Gigi Ávila. Cuando Gigi Ávila estaba en toda su fuerza, su musculatura, chévere. Y también escuchaba mucho a Pepito Berrío, el papá de Dani Berrío, el cantante. Tuve el placer de conocer un poderoso predicador de la escatología. Tanto es así que aún siendo pecador uno sentía que tenía que arrepentirse cuando se hablaba de la venida del Señor. Y la Biblia dice, bienaventurado, ¿verdad? Que nosotros tengamos esta bendición. Como decía Apocalipsis 1:3, somos bienaventurados que nosotros podamos leer, entender, escudriñar y guardar la palabra de la profecía. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. De hecho, ese nombre me gusta mucho, Maranata, que significa Cristo viene. ¿Dicen amén? Yo me crié tuve 16 años al lado de un pastor muy bueno, buen escatólogo, un hombre bien preparado de la Universidad de Yale en la teología. Y cuando yo llegué a esa iglesia, tuve por 16 años y me senté ahí en la esquina como está el varón ahí, sin mentirle, 16 años en la primera fila. Porque yo quería absorber, yo quería aprender, yo quería adquirir, tenía hambre de la palabra de Dios. Y cuando usted desea y anhela tener, amén, conocimiento de la palabra del Señor, mire, usted no se ausenta de la casa del Señor. Usted permanece aquí, fielmente. Yo soy de los que creo y sostengo, hermano, que la iglesia, amén, debe de ser una iglesia que se mantenga fiel. Usted puede tener 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años.
dos escuelas de interpretaciones. Bueno, hay varias escuelas de interpretación. Están los post-tribulacionistas, que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, que al final de la tribulación el Señor regresa. Hay otros que son los mistribulacionistas, que son los que enseñan y establecen que a la mitad de la última semana de la profecía de Daniel, que es la 70ª semana, de la cual es la que estamos esperando que en cualquier momento puede manifestarse. Sigue la continuación donde se quedó cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Son los mistribulacionistas. Pues yo soy pretribulacionista. El pretribulacionismo es la escuela que enseña, que cree y sostiene por la palabra de que el arrebatamiento de la iglesia será antes que comience la gran tribulación. Y esa es la mejor postura que hay. Hay varias escuelas. Pero esto no es cuestión de salvación. Si hay algunos que creen que pasa por la gran tribulación, pues allá ellos. Pues que les den salud al anticristo, pues yo no lo voy a ver. Porque yo soy de los que sostengo que antes que se manifieste el anticristo en esta tierra, ok, el Señor tiene que arrebatar la iglesia. Hay que conocer la naturaleza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Místicamente hablando, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Puede entender que la iglesia no es una organización. No. La iglesia es un organismo vivo, vivificado por el poder del Espíritu Santo que nació en Pentecostés y que el Señor la ungió con el poder del Espíritu Santo. Dicen amén la iglesia. Bueno, ¿qué yo puedo decir detrás de todo esto? Que si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, se sobreentiende que por virtud de su sacrificio en la cruz de Calvario, nosotros fuimos crucificados con Jesús. Hemos sido sepultados con Jesús. Hemos resucitado juntamente con Jesús y hemos sido sentados juntamente con Jesús, con el Padre Celestial. Es imposible que conociendo bien la naturaleza de la iglesia, la iglesia no es de la tierra. La iglesia nació en el cielo. Digo, obviamente, ungida con el poder del Espíritu Santo, pero la iglesia fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, donde existió un triunvirato, un diálogo entre divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Verbo se preocupó en decir, envíame a mí, yo me encargaré de rescatar al hombre y traerlo nuevamente a nosotros. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Yo le decía una vez a mi iglesia allá en el norte que nosotros somos inmigrantes. Para esta tierra estamos sin documentos. Que no lo oiga por ahí la migra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Si nosotros tenemos una posición en el cielo y no en la tierra, eso da a entender, obviamente, que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. De todas maneras, el diablo, que es lo que se conoce como la Trinidad infernal, el diablo, la bestia y el falso profeta, o sea, el anticristo, pues harán un caos, algo tan terrible en esta tierra. Imagínense que dentro de esa última semana de la profecía de Daniel se van a desatar 21 juicios. Y son juicios tan terribles que aún los grandes reyes de esta tierra dirán, cae sobre vosotros las peñas, porque no resistimos aquel día grande y terrible de Jehová. Bueno, ¿en qué consiste nosotros si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación? Hay lo que se llama una gran pieza escatológica, que nosotros le llamamos la espina dorsal de la escatología, y son las 70 semanas de Daniel. Si es que está allá arriba y me puede ayudar y proyectar ahí si se puede, en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. ¿Ok? Fíjese que
en el capítulo, bueno, anyway, en Daniel, si usted tiene su Biblia, busque en Daniel en el capítulo 9. Oiga bien. No quiere, ¿verdad? Se puede. Ok. Miren, el capítulo 9, en el verso 24. Déjame por aquí buscar. Ahí está. Ok. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oiga bien lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, primero que es Israel, y sobre tu santa ciudad, segundo que es Jerusalén. En estos versículos nosotros no vamos a ver en las 70 semanas la iglesia, porque las 70 semanas de Daniel, de ahí es que se depende de cómo usted interprete las 70 semanas de Daniel, si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación. Pero yo definitivamente no voy a pasar. Gracias. Claro que no vamos a pasar. Pero fíjese, el libro de Daniel nos narra que cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 por Nabucodonosor, por causa de su rebeldía, su pecado y su maldad, en el año 605 Nabucodonosor subió hacia Jerusalén y se llevó cautivo a Daniel y a los 3 varones hebreos y a un grupo más. Eso fue en el año 605. En el año 605, después viene el año 587, donde en la segunda excursión se lleva Nabucodonosor al profeta Ezequiel y a otro grupo más. Y en el año 586, que es la tercera excursión de Babilonia hacia Jerusalén, destruye el templo de Salomón después de 375 años establecido, destruye el templo, los muros de Jerusalén y la ciudad, y la ciudad queda en espanto, en terrible, en desolación. Jerusalén estuvo 70 años cautivos en Babilonia por causa de su rebeldía. Y la Biblia nos dice bien claramente que cuando se estaba acercando los días de su cumplimiento, Daniel entró en oración. Oiga, no hay una cosa más linda que buscar la dirección de Dios a través de la oración. Porque la oración dirige, guía y no hay tropiezo. Daniel, viendo que se estaba acercando los 70 años de cumplimiento, entró en oración porque sabía que ya estaba cercano de que el pueblo de Israel regresara nuevamente a Judá. Miren lo que dice la Biblia bien claro. Daniel capítulo 9 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, oye bien, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si nosotros miramos 7 por 7 son 49 años. 49 por 360 días, que es el año lunar, ¿ok? Hacen un total de 17,000, o son 49 años, 300 por 360 hacen un total de 17,640 días. Pero si buscamos el segundo ciclo, que se dividen en 3 partes, que vienen siendo 434, las 62 semanas, hace un total de 156,240 días. Si usted lo suma, no le va a dar un número más ni menos. Si tomamos los 7 años, los primeros 7 años, las 62, hacen un total de 69 semanas. 483 años.
en días 173.880 días. Dentro de esas 70 semanas está todo lo que tiene que ver el plan profético de Dios. Se da cuenta que si la iglesia no estuvo en las primeras 7 semanas, y si no estuvo en las 62 semanas, tampoco la iglesia va a estar en la última semana de la profecía de Daniel, porque es una profecía dada completamente a Israel y a Jerusalén. ¿Me están entendiendo ustedes? Porque yo creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación por la sencilla razón de que la iglesia era un misterio. La palabra misterio viene del original griego mustarión, que significa escondido. La iglesia era un misterio. La iglesia no aparecía en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no aparece en las 70 semanas también. Eso quiere decir que desde la orden, mire cómo suceden las cosas. En el año 445, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Nisan, Nehemías trabajaba como copero en la corte, en el reinado de Artajerjes. Pero un día Artajerjes lo vio el rey, lo vio triste. Y le pregunta, ¿cuál es la condición tuya? Porque te vemos triste, te vemos como que tú estás muy preocupado. Y él le dice, ¿cómo yo no voy a estar triste? Esto dice Nehemías. De manera que el comienzo de estas 70 semanas de Daniel comenzaron, y lo narra el libro de Nehemías, capítulo 2, verso 1 al 8. Nehemías dice, ¿cómo yo no voy a estar triste viendo la condición y las puertas consumidas por el fuego allá en Judá? El rey le dice, ¿y qué tú quieres que yo haga por ti? Que me des cartas, que tú me hagas ir, que yo pueda ir a la ciudad, trabajar en la ciudad, levantar los muros, restaurarla, y yo regresaré aquí. En el momento que el rey Artajerjes suelta la palabra, la orden, para que Nehemías vaya a reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén, comienzan los primeros 7 años. En otras palabras, que 7 por 7 son 49. Desde el año 445 menos 49 son 396. Quiere decir que en el año 396 se terminan de reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén en 49 años. Son las primeras 7 semanas. Pero entonces entra el segundo ciclo, que son las 62 semanas, que cubre todo este espacio desde el año 445, desde el año 396, hasta que se le quite la vida al Mesías. Cuando se le quite la vida al Mesías, se paraliza el reloj profético con relación a las 69 semanas, que son 483 años, que son 173.880 días. Se le quita la vida al Mesías, se paraliza el reloj profético con Israel. Oiga bien, y se introduce un nuevo programa que se llama la iglesia. La iglesia es la piedra de tropiezo para que pueda continuar la última semana que falta, o para que se pueda manifestar el anticristo. ¿Me están siguiendo ustedes? A este tipo de escuela que yo estoy expresando se le llaman los futuristas. Yo soy pretribulacionista, premilenianista, dispensacionalista y futurista. Y eso es lo que nosotros creemos, futuristas, porque todo lo que está establecido es al futuro. No soy un preterista, y el preterismo enseña de que todo lo que ha pasado con la gran tribulación, etcétera, se cumplió en los tiempos de Tito en el año 70 después de Jesús. Pero es que aquí en esta palabra de las 70 semanas habla que al final viene un líder y firma un pacto que es con la nación de Israel.
Y no se puede ubicar esto a Tito en el año 70, porque cuando Tito entró, hijo de Vespasiano, cuando Tito entró a Jerusalén, que acabó con todo, no enseña la Biblia que Tito firmó un pacto con nadie. La Biblia enseña que 6 meses antes Tito entró a Jerusalén, la rodeó, entiende, la retuvo hasta que la dominó, donde murieron y atacó a Jerusalén. La destruyó. Más de 1.100.000 personas murieron. Que es ahí donde nace lo que se conoce como la diáspora. La diáspora es cuando en el año 70 todos los que pudieron escapar se esparcieron sobre la faz de la tierra. Muchos murieron, otros huyeron allá a Masada, otros fueron llevados esclavos a Roma, miles murieron en la cruz. Y aún así el preterismo enseña que esa es la gran tribulación. No puede ser la gran tribulación porque la Biblia habla bien claro en Mateo, y eso lo dice la palabra del Señor. La Biblia habla en Mateo, capítulo 24, verso 21, que habrá una gran tribulación, oye, y es mundial, una tribulación como nunca en la historia ha habido antes ni después y nunca será igual. Dando a entender que la gran tribulación que viene para la tierra no es local, es a nivel mundial. Cuando el gobierno del anticristo tome esto en posesión, que está a punto de tomarlo, hermano, el anticristo está a punto de tomar el control de este mundo, de manifestarse. Pero la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, pero es que hay alguien quien lo detiene, por la cual no puede ser manifestado. Y yo sigo creyendo y sosteniendo que ese alguien es la iglesia. Hasta que la iglesia no sea arrebatada. Como enseña en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados. Y así estaremos siempre con el Señor. Y eso le precede a la gran tribulación. ¿Estamos aquí o no? En 1 Corintios capítulo 15, verso 50, desde el 50, dice que carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pero Pablo dice, mas yo os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero sí todos seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán los de Cristo. ¿No cree usted, hermano, que estamos viviendo en el bello y hermoso momento donde en cualquier momento sonará la trompeta? Donde en cualquier momento las tumbas se van a abrir y que simultáneamente, óyeme, y no precederemos los que durmieron. Quiere decir que nadie se va a adelantar a que no, yo llegué primero. No, es que la palabra me dice a mí que los santos en Cristo resucitan y simultáneamente la iglesia es levantada con ellos. A eso es lo que se llama transformación y glorificación. Vamos a resucitar. Bueno, vamos no, porque todavía no me he muerto. Pero todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, su cuerpo está en la tumba. Fue depositado o cremado, lo que haya pasado. Pero el alma y el espíritu
de esa persona está en la inmediata presencia de Dios. Porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que los santos vendrán con Jesús y tomarán el cuerpo. El alma y el espíritu no están en la tumba. El alma y el espíritu están en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, oye bien, Pablo dice, estamos ausentes del cuerpo, pero presentes ante el Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros seamos levantados, Cristo ha de venir en las nubes. Nada más. O sea, de manera que la iglesia tiene dos fases: rapto y revelación. Rapto es lo que estamos esperando, el arrebatamiento en cualquier momento. Yo lo estoy esperando. ¿Usted se imagina esta iglesia aquí hermosa como ahora mismo que sucediera el rapto? Los muertos se levantan, resucitan con cuerpos glorificados. ¿Por qué? Porque mire bien, resucitados de los muertos. O sea, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto corrupto de incorruptibilidad. Y cuando esto mortal se viste de inmortalidad y esto corrupto de incorruptibilidad, podemos dar el grito en victoria: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Nosotros que estemos vivos seremos glorificados, transformados, de manera que entraremos en una dimensión semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es la primicia de los resucitados. Romanos capítulo 8, verso 12 dice: si el espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó entre los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Seremos transformados, glorificados, visibles, tangibles, carne y hueso, pero glorificados, con una capacidad semejante al cuerpo de Jesús. Por eso es que se llama que Cristo es la primicia de ¿qué? De los resucitados. ¿Y sin amén la iglesia? Ustedes me miran así muy serio y me asustan. Gloria al Señor. Mire, hermano, mire esto, mire. De manera, hermano, que el pretribulacionismo, o sea, lo que nosotros creemos como somos futuristas, en el sentido que hay unos eventos proféticos en el libro de Apocalipsis que se tienen que cumplir, pero cuando nosotros seamos levantados. Si ustedes buscan el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 hasta el 3, usted va a encontrar la iglesia aquí todavía en la tierra. La iglesia de Éfeso, escribe el ángel de la iglesia, escribe. Son 7 iglesias del Asia Menor que representan todos los tiempos hasta el presente que la iglesia ha vivido. Pero si usted busca en el capítulo 4 del Apocalipsis, usted va a encontrar allí que el Señor llama a Juan y le dice: sube acá. En el capítulo 4. Y el versículo 2 del capítulo 4 de Apocalipsis dice: y en el instante yo estaba en la presencia de Dios. Dice Juan, narra que en el instante está en la presencia de Dios. O sea, ¿cómo es posible que si la luz corre 186.400 millas por segundo, en un instante él puede estar en la presencia de Dios? ¿Verdad? Es imposible. La lógica enseña que es imposible. Porque usted sabe que la luna está más o menos a unas 245.000 millas del globo terráqueo. Marte está posiblemente a unas 37 millones de millas retirado de la Tierra. Entonces, ese infinito espacio, nosotros tenemos 3 cielos: cielo atmosférico, cielo astral y el cielo divino, donde están los ángeles y donde estaremos nosotros. Entonces hay que cruzar la capa de ozono, que tiene 36 pulgadas de espesor, que cuando la nave de la NASA atraviesa esa capa, se siente que tiembla la Tierra. Yo vivía en la Florida y cuando lanzaban ese cohete para allá arriba, que el cohete rompiera, entraba por la capa de ozono, la Tierra temblaba. Eso es
aquí en lo material. Imagínense cómo será el cuerpo glorificado del cristiano llegando al tercer cielo en fracciones de segundo. Yo quiero dejarles saber a ustedes que la compañía General Electric hizo un estudio con respecto a la velocidad. Y dice él, los que han estudiado esto, que la transformación y el rapto, o sea, es como en un abrir y cerrar de ojos. Pues esa compañía es un estudio que coge 11 centésimas de un segundo para abrir y pestañear. Por eso es que cuando nosotros abrimos los ojos y cerramos no nos damos ni cuenta. Ahora cuente durante el día cuántas veces usted está pestañeando. ¿Verdad que sí? El cielo, el globo terráqueo, se cree, no lo estoy dogmatizando, que tiene sobre 25,000 millas de circunferencia. Oigan, presten atención a esto. Eso quiere decir que si la luz corre 186,400 millas por segundo, un ángel se toma en dar la vuelta, correr el mundo 7.2 veces por segundo. Esa es la capacidad que tiene un ángel. Y el ángel y nosotros, la Biblia dice que seremos como los ángeles. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 14, tuvo una visión y vio que los seres, dice que los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Quiere decir que un ángel puede correr 7.1 veces un segundo alrededor de la tierra. Imagínense lo intenso que es el globo terráqueo en su circunferencia. Correr 25,000 millas a 7.2 veces por segundo. Ahí que yo puedo comprender que Juan dice, y en el instante estaba en la presencia del Señor. Usted sabe que años luz se corre en el universo infinito que tenemos aquí, 700, 800, 500 años luz. 686,400 millas un segundo. Multiplique eso por 60 segundos. Luego multiplícalo por 24 horas. ¿Cómo podemos nosotros imaginarnos cómo será el cuerpo del creyente cuando sea resucitado o transformado? El apóstol San Pablo llegó al tercer cielo. Y Pablo dice, conozco a un hombre, no sé si fue en el espíritu o cómo fue, pero que vio cosas divinas en el reino del cielo. Pero en cuanto a Juan, que dice que cuando subió al cielo, vio 24 tronos. Y en esos 24 tronos habían sentado 24 ancianos. Oiga bien. Y esos 24 ancianos tenían coronas sobre su cabeza, vestiduras blancas, sentados sobre el trono y sobre todo cantando el cántico de redención. Dígame usted a qué grupo el Señor le ha prometido: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, si no es a la iglesia. Aleluya. Dígame usted a qué persona el Señor le ha prometido ser fiel hasta la muerte y yo te daré vestiduras blancas. Dígame usted a qué grupo le ha prometido el Señor en el Antiguo Testamento ser fiel hasta la muerte
¿Entiende? Y nos da el lugar de estar sentados juntamente con Él, sino a la iglesia. Eso quiere decir que Juan en el capítulo 4, cuando sube al cielo, lo primero que ve es la iglesia entronizada en la presencia del Señor antes que se abra el primer sello del Apocalipsis, que es el capítulo 6. Dando a entender, pastor, que la iglesia será arrebatada antes que comience la gran tribulación. ¿Verdad que sí? Bueno, a la verdad es que la mente humana no puede entender estas cosas. Pero Dios nos ha revelado a nosotros, sus hijos, a la iglesia. Esto es un mensaje que nunca debe desaparecer de la iglesia, que tiene que estar palpitante en el púlpito de todas las iglesias en el mundo para advertirnos a nosotros que Jesucristo viene pronto. Dice a mí la iglesia. Bueno, la Biblia nos enseña también que la iglesia en el libro del Apocalipsis está hasta el capítulo 4. Las 7 iglesias. By the way, la Biblia enseña, capítulo 3, verso 5 de Apocalipsis, escribiéndole a la iglesia de Sardes. Dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a ella será dado que se vista de lino fino. Right, pastor? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no hay otro grupo que se le pueda prometer vestiduras blancas, sino solamente a la iglesia, que significa pureza, santidad, ¿verdad? Cuando Cristo venga en su segunda venida y manifestación corporal y visible en gloria, que eso en Apocalipsis capítulo 19, usted va a ver en el 19:14 que los ángeles, que los millares, las personas que venían con Jesús, venían con vestiduras blancas. No se refiere a los ángeles, porque aquí el objetivo en el libro del Apocalipsis no es exaltar a los ángeles, sino exaltar la iglesia, que ha sido comprada, engalanada, que ha sido comprada a precio de sangre, que fue comprada, lavada en la cruz del Calvario. Dicen amén. Sí, bien claramente los ángeles juegan un papel muy importante, pero es para servirnos a nosotros y no nosotros a los ángeles. Es más, la Biblia dice que los ángeles anhelan tu posición, mi posición. El libro de Hebreos dice que los ángeles están para ministrar a los que son herederos de la salvación. Los ángeles nunca han sido redimidos. Por eso que los ángeles nos admiran. Por eso que ellos están a favor de nosotros. Porque el único grupo que ha sido redimido por la sangre del Cordero es la iglesia de Jesucristo. Fuimos comprados a precio de sangre. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos un lugar preponderante en las gradas celestiales. Yo siempre he dicho que si nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús, es porque en la misma silla donde se sentó Jesús, se sentó la iglesia. Porque es imposible que si somos el cuerpo de Cristo, es Cristo en la cabeza, es imposible que el cuerpo esté en un lugar y la cabeza allá. Como pasaba en la premier, en los tiempos de antes de las películas, el hombre de 2 cabezas, o el hombre sin cabeza. No. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Es un organismo. Donde está el cuerpo, la cabeza está conectada. Quiere decir que si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, donde está la iglesia sentada, no hay diablo ni demonio que la pueda tocar. Por eso fue que Cristo dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Cristo dijo de la iglesia, mis ovejas son mis ovejas y nadie me las arrebata de las manos.
¿Me están entendiendo? Como que estamos entrando en calor, ¿verdad? Estaba hablando con un obispo, ministro, de hecho, hijo mío, espiritual, tremendo trompetista, músico, cantante, y me trabajó con los jóvenes en mi iglesia muchos años allá, en la década de los 90. Pero lamentablemente este muchacho fue levantado, doctrinado dentro de las asambleas de Dios, con una buena, sana doctrina, pero yo no sé dónde se metió él, que cuando llegó a mi iglesia llegó virado. Le pasó como el perro Cuyo. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? Cuyo era un perro bien juguetón de la casa. Pero ¿qué pasa? Se fue para la calle y allá cogió, metió hocico dentro de una cueva, se quedó estoqueado, estancado, y vinieron los murciélagos y le picaron la cabeza, el pico, el hocico. Y él entró rabia y comenzó a matar a la gente, aún hasta los mismos dueños de él. O sea, así mismo en persona. Hay que tener mucho cuidado donde nosotros nos metemos. Sí, porque hay veneno en la olla, como decía el profeta. Por eso es que yo creo que cada oveja tiene que tener un pastor. No existe ovejas sin pastor. Porque la oveja tiene un problema, que la oveja es corta de vista. Y que la oveja no toma agua donde quiera. Y que la oveja no se puede ir muy lejos del redil, porque los animales lo atacan. La oveja tiene que estar cerca del redil. El redil es este lugar. Ustedes tienen un pastor y ustedes son las ovejas. Y de hecho, yo doy testimonio porque yo lo admiro y donde quiera que yo me paro, para la gloria y honra del Señor, que hay un hombre aquí que yo reconozco, es ese varón, por la buena palabra que le trae a ustedes. Tremendo teólogo, muy bueno, muy versado. Y tiene, bueno, él es un equipo completo porque él sabe tocar, sabe cantar, sabe predicar, sabe enseñar, que otra cosa no sabe. Pero eso es un don. Pues entonces esta iglesia tiene que estar privilegiada, gozosa, porque ustedes comen buen pasto en esta casa. Hay buen alimento en esta casa. Volviendo entonces al supuesto obispo, me dice, mira Ramos, a mí las asambleas de Dios me enseñó que si la iglesia no pasa por la gran tribulación, que si yo, que si lo otro, ¿ok? No, que tú tienes que aprender, tú tienes que entender que en el año 1830 se levantó un tal hombre teólogo llamado John Nelson Darby. Yo dije, oh yes, pero ven acá, eso fue en el año 1830, which is good, buen hombre, tremendo teólogo. Fue el hombre que despertó a la iglesia, a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hay algunos que dicen, Nelson Darby trajo esta doctrina en el año 1830. Pero yo te tengo buena noticia. 2000 años atrás, el apóstol San Pablo, el apóstol Pedro, habló acerca de Cristo Jesús, de su venida. O sea, ¿quién tiene más fuerza? ¿Los apóstoles? ¿Cristo? ¿O esta gente que se levantaron estos días tratando de enseñar una doctrina erática? Yo sigo creyendo que esta doctrina no fue enseñada en el año 1830, sino que fue enseñada por Cristo Jesús, por los apóstoles y especialmente el apóstol San Pablo. Yo me gozo mucho cuando los apóstoles dicen, Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso predicado. ¿Por qué? Porque los apóstoles caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, comieron con Jesús. Y ellos vieron todo el ministerio de Cristo Jesús. Todo lo que Cristo enseñó, los apóstoles lo siguieron enseñando para adelante. En Juan capítulo 14, verso 1, en esa misma semana de la muerte y pasión de Cristo, ya se estaba acercando donde el Hijo de Dios tenía que ser crucificado. Los apóstoles estaban un poco amedrentados, estaban tristes porque decían, bendito, nosotros que tenemos la esperanza que este que llegó aquí
nos iba a librar del yugo de los romanos y ahora sale con que se nos va. Ahora dice que se va para el reino de los cielos, que su tiempo ya terminó aquí en la tierra. Y nosotros creemos que él era el conquistador poderoso de cuando nos iba a librar del yugo de los romanos. Pues Jesús le habló bien claro y le dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté presente, no dije para donde yo voy a estar, no dijo eso, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dando a entender que nuestra relación con Cristo Jesús, desde el momento que usted lo conoce, es por toda una eternidad. Yo no creo, hago la salvedad, yo no creo que una vez que usted es salvo, sigue siendo salvo. No. Porque la Biblia dice que tenemos que cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Y el Señor reprendió a la iglesia de Éfeso cuando le mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré presto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieses arrepentido. Pero Dios nos da la oportunidad. No estamos exentos de fallar. No estamos exentos de pecar. Porque mientras estemos plegados a este cuerpo humano, porque debe ser una cosa, este cuerpo humano tiene un problema. Que a través de la sangre de Jesucristo fuimos librados del poder del pecado. Por medio de la sangre de Jesús. Pero todavía radica en este cuerpo la naturaleza pecaminosa. ¿Sabía usted eso? Por eso que Pablo dice en el capítulo 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero Pablo dice, yo veo una ley que me domina, que me gobierna, que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de pecado? Por eso es que en la naturaleza que usted y yo estamos, es imposible que entremos al reino de los cielos. Ahora, se predica mucho cuando se habla de la santidad de la iglesia, que tenemos que estar sin mancha y sin arruga. Más planchado que un pantalón del ejército. Ahora, dígame a usted aquí, ¿quién no tiene sus manchas, sus arrugas? Aquí el que no tiene dinga, tiene mandinga, no sé cómo dice por ahí. Por eso es la necesidad de un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor nos va guiando y va tratando de enderezar lo más que puede en nosotros para entrar al reino de los cielos. Aquí nosotros, mientras estemos en este cuerpo, no somos perfectos. No. Es más, yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos, la justificación tiene tres aspectos. La salvación se compone de tres elementos. Justificación, regeneración y santificación. Un triángulo. ¿Es correcto? Ahora bien, cuando el hombre y la mujer se convierten a Cristo Jesús, recibe una convicción que lo provoca el poder de la palabra. La Biblia dice que la palabra es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta palabra provoca en vosotros convicción de pecado. De manera que usted no se puede arrepentir si usted primeramente no pasa por la convicción del pecado. Convicción es que usted se remuerde, le da conciencia de que usted necesita un Salvador. Lo redarguye. Además, la Biblia dice, Cristo dijo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a la vida de nosotros con tres propósitos. El Espíritu Santo viene a ¿qué? A redarguirnos a nosotros de justicia, de pecado y de juicio. Cuando esta palabra es predicada, hace convicción en el corazón de la persona. La convicción es la prioridad que le precede antes de la justificación. Porque usted no puede pasar al frente así simplemente por no sentir nada. Si usted pasa al frente llorando, compungido, es porque esta palabra hizo el... Entonces, una vez que pasa al frente, se arrepiente, que es el arrepentimiento, viene entonces lo que se llama justificación. Y una justificación es que usted queda declarado absuelto, no culpable. Y si es justificado,
Como dice Pablo en Romanos capítulo 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos justificados, automáticamente viene el segundo paso, que es la regeneración. Y la regeneración es el cambio moral de adentro hacia afuera. Déjeme ponerlo de esta manera. El ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. Es correcto. Había una enseñanza muy lejana por allá por los tiempos del apóstol Juan, de un tal llamado Cerinto, que enseñaba que el alma y el espíritu no se contaminan, sino que lo que daña es el cuerpo de afuera. Eso no es lo que enseña la Biblia. El espíritu del ser humano no es el que peca. El que peca es el alma. El espíritu humano en la vida nuestra nos provoca a nosotros a buscar algo sobrenatural. Por eso es que el ser humano siempre está buscando aquí, buscando allá, porque necesita algo para conocer. Entonces, ¿qué hace el espíritu humano? ¿Qué hace el alma? Cuando el alma domina y controla nuestro espíritu humano. Entonces, ya no es el espíritu humano que nos dirige, sino más bien es el alma que nos subyuga, que nos domina y hacemos aquello que no agrada a Dios. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Me están siguiendo? Y manifiestas son las obras de la carne. Mire, hermano, usted no hay forma, si no es por el poder del Espíritu Santo, usted no puede servir al Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías. Contra tales cosas no hay ley. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. En otras palabras, hermano, si nosotros tenemos una lucha con la carne, el diablo y el mundo, ¿cómo cree usted que va a soportar y va a estar sin mancha y sin arruga? Ni usted mismo se lo cree. ¿Ah? Mira, amada iglesia, mire, por eso fue que, porque usted cree que Cristo le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que esos santos que Dios envió, que Jesús le dijo que fueran allí y se quedaran y esperaran la promesa del Espíritu Santo, era porque necesitamos un revestimiento del poder del Espíritu Santo para vencer la carne, al diablo y al mundo. Y aún así, no hay nadie que haya alcanzado el 100% de la santidad. Ahora bien, la santificación, o sea, justificación, es libre de culpable, absuelto de toda culpabilidad. Regeneración es el cambio moral, espiritual, que sale de adentro hacia afuera. Y la santificación, que es declarado santificado, separado, con el único y exclusivo propósito de servir a Dios en este cuerpito. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aún así, con esa llenura, nosotros no alcanzamos la plenitud de la santidad aquí en la tierra. No, no hay nadie. Nadie aquí. Es más, si nos cogen y nos meten a todos en una batidora, no hacemos un santo completo. Bíblica y teológicamente. Pero te tengo buena noticia. Que lo que hay creyentes que pues tratan, se esfuerzan, luchan con altas y bajas y alcanzan un 90 espiritual. Un 70 en la escuela, yo me acuerdo, eso era raspando. ¿Se acuerdan ustedes en la escuela? Una C.
Ahora, cuando cogía 100 era una A plus. Pero te tengo buenas noticias. Dios en Cristo hizo provisión en la cruz del Calvario, que para lo que falta al creyente cuando suena la trompeta, la transformación y la glorificación del cuerpo lo completa. Oh my God, yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy aquí. Lo completa, y es en este momento que entonces usted alcanza la plenitud de Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Nadie ha alcanzado eso, pero vamos a ese proyecto. Por eso es que vale la pena venir a la iglesia, porque cada día que usted viene, usted está ejercitando su fe, está madurando, está creciendo. Y a ese grupo es el que el Señor le ha prometido que viene a buscarla para llevarse a las gradas celestiales. Ayer me llamó un muchacho, hijo mío espiritual, que yo prácticamente lo recogí de la calle. De hecho, 14 años. 14 años. Y yo entré a una casa de instrumentos musicales y lo vi tocando el piano. Estaba con Francis. Y a mí me gustó como muchacho estaba tocando el piano. Y yo soy pro músico, aunque no toco nada, pero por lo menos apoyo. Yo no toco ni el güiro. Pero yo vi a este muchacho y le digo a Francis, wow, este muchachito toca bien. Y me le acerqué y le digo, oye, ¿qué edad tú tienes? 14 años. Ok. ¿Cómo se llama tu mamá? Dame el número. Porque no puedo tratar con un niño. Dame el número de tu mamá. Me lo dio. Lo llamé. Mire, su hijo. Porque resulta que era un día de las madres. Y da la casualidad que como era el día de las madres, el pianista de mi iglesia no estaba en la iglesia. Y había tremendo programa, pero no teníamos pianista. Y la directora de la música dice, pastor, mire, no tenemos un pianista para hoy. No, llamo a la señora, la mamá del niño de 14 años. Y le digo, mire señora, me dirijo directamente a usted como madre de este jovencito. ¿Usted cree que hay posibilidad de que este muchachito pueda venir a tocarnos nosotros en la iglesia? Sí, claro que sí, pastor, no se preocupe que para allá lo llevo ahora mismo. Apareció, le digo a la directora, pruébalo, a ver si sirve. A ver si da el grado. Cuando ese muchacho con esos dedos ungidos comenzó a tocar ese piano, hasta el día de hoy está con nosotros. Ya tiene 25 años. Y él dice que para él yo soy el pastor. Y yo salí de mi iglesia, ya yo me retiré de la iglesia. Y como que no quiere volver a la iglesia que yo dejé ahora cuando me vine para acá, porque él dice que el pastor de él soy yo. Yo dije que eso no es así. Él tiene que volver. Y se lo dije, tú te congregas donde tú estás. Tú llegaste ahí, tú has de ser de bendición al pastor que está frente a la congregación y a los músicos también. ¿Entiendes? Pero muchachito, que el diablo lo tenía atado a través, porque le ofrecía droga, le ofrecía el mundo. Y si nosotros no tenemos un programa sólido, como seguramente lo tiene esta casa, nuestros jóvenes se nos van. ¿Por qué? Porque los jóvenes, a pesar que Juan dijo, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, pero hay momentos, áreas en los jóvenes que si no se cuidan, el enemigo los ataca. Dicen amén. Ahora bien, vuelvo y les repito, no se me santifique mucho y tenga paciencia con aquel que es débil. Porque usted llega a una dimensión y porque usted vive en una dimensión espiritual madura, mucho mejor. No menosprecies que llegue, porque donde estaba usted, él está, pero él puede llegar donde usted está ahora. Nosotros tenemos que, la Biblia dice que Dios nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, ¿ok? Ahora bien, ¿qué quiere decir con esto? Que esta iglesia tiene la capacidad, hermano, de los que estamos aquí presentes, que nosotros
caminamos en obediencia a Dios. Mire, Pablo le escribe a Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha dado a nosotros la esperanza de que hoy estamos aquí y de que en cualquier momento la iglesia será arrebatada. Ahora, la Biblia nos dice que después que Juan subió al tercer cielo y que en el instante vio todo lo que había, porque no hace mucho encontré una persona, el ministro, a veces yo me encuentro con estas personas, a mí me gusta buscarlos, a ver dónde están parados, ¿entiendes? Dice, bueno, yo digo, mira, ¿y dónde es? ¿Y qué tú crees acerca del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero? Bueno, él dice que pasa en algún lado de la tierra. ¿Cómo puede ser que esté en algún lado de la tierra cuando durante todos esos 7 años de la última semana el globo terráqueo, en todas las 4 esquinas, lo que va a haber es tribulación, persecución, el sello del anticristo, que no se deje sellar en su frente o en su mano, no pueda comprar, no pueda vender? Si usted me quiere decir a mí que la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo en un lugar dentro de este planeta Tierra, no, es imposible. Una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo, nosotros iremos al tribunal de Cristo para ser engalanados, recompensados y llegar hasta las bodas del Cordero. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Eso se refiere a que nosotros vamos a estar en un lugar de completa paz y seguridad, como lo es el cielo. El rapto de la iglesia en cualquier momento puede suceder. Es llevada al cielo y se abre y comienza la última semana de la profecía de Daniel. Esta semana está dividida en 2. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Por eso es que algunos dicen que a la mitad de la semana, antes que entremos o se entre la gran tribulación, pues Dios se va a llevar a la iglesia. Sí, porque la iglesia puede pasar por tribulación, pero no por la gran tribulación. Alguien me dijo, Ramos, yo creo que estamos viviendo en la gran tribulación. Y yo le dije, ¿por qué tú crees eso? Porque, mira, ahora mismo en Nigeria, matan a la gente, los cristianos. Ahí había un pastor con una congregación de 200 personas en Nigeria. Llegaron unos bandidos, ¿entiendes? Y los enterraron vivos, al pastor, a sus hijos, a la esposa y a un grupo más. Vivo. Ellos sentían cuando la tierra estaba ya tapándole la nariz. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que Dios, en esos lugares así, el Espíritu Santo se hace más bien fuerte. ¿Por qué? Porque ese pueblo necesita más. Y entonces ellos sintieron cuando el Señor pues los levantó de la tierra, de los sepulcros. Literalmente los levantó y fueron librados. Y todos los malos que estaban con ellos, pues, que hicieron la guerra, se tuvieron que arrepentir. Entraron a otra iglesia, a un pastor, lo encendieron en fuego, echaron gasolina frente de la congregación. Subieron al altar, cogieron al pastor, lo bañaron de gasolina y lo prendieron. Y ahí la congregación dando gritos desesperados. Pero un ángel, el Señor descendió y los cubrió. Y no se le quemó, ni hubo humo en la ropa, ni un pelo se les quemó. Esos milagros suceden. Pero eso no es la gran tribulación. Porque si eso fuera la gran tribulación, ¿dónde dejamos los 6 millones de judíos que fueron masacrados por Hitler? Que murieron. ¿O dónde dejamos esta multitud que murieron en el año 70 después de Cristo bajo Tito, el emperador? Que cogieron a los cristianos y los metían en barriles de brea. A otros los crucificaron. Ya no había espacio para dónde poner una cruz de tantas crucifixiones que se hicieron en los tiempos de Tito. Pero todo eso fueron locales. Son persecuciones que vienen, pero locales. Pero la gran tribulación, dice Mateo capítulo 24, verso 21, que es una gran tribulación que jamás ha existido en la historia.
Dándole a entender a nosotros que nosotros tenemos la capacidad, ¿entiendes?, de escapar de la gran tribulación. ¿Y qué más tribulación a veces tenemos aquí con el sistema del gobierno político en Puerto Rico, en los Estados Unidos o en otros países donde hay millares y millares de iglesias que no tienen nada que comer y que sufren persecución y hasta posiblemente hasta la muerte? Pero aún con todo y eso, no es la gran tribulación. Ahora bien, en el capítulo 6, después que se levantaba la iglesia, comienzan a caminar los primeros 7 sellos. 7 sellos que son de juicios. Y en los primeros sellos, en el primer sello que se abre en el capítulo 6, dice que vienen los 4 jinetes del Apocalipsis. Y los 4 jinetes del Apocalipsis es la furia, la ira aquí en la tierra. Entonces, el primer caballo blanco viene supuestamente uno haciéndose pasar por Cristo. Por eso es que se llama anticristo, imitando a Cristo. Y en el capítulo 6 aparece el primer jinete montado sobre un caballo blanco. Pero ese no es Cristo Jesús. Ese no es el verdadero Cristo. Porque cuando Cristo venga, en el capítulo 19 del Apocalipsis, dice que todo ojo le va a ver. Y juntamente con él viene la iglesia engranada y recompensada. Hay 21 juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. 7 por 3, 21. ¿Cómo usted puede resistir la ira de Dios? Que es lo que se le llama, porque la gran tribulación es lo que se conoce como el día del Señor. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, en el griego. Pero en el Antiguo Testamento es, bueno, permíteme leérselo aquí como dice. Mire, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Israel, pero para ella será librado. Y la Biblia dice bien claramente en Mateo que la gran tribulación es tan grande que arropará el mundo entero, tanto que nunca ha existido ni existirá un día como aquel. Pero dice la Biblia, el verso 22 del capítulo 24 de Mateo, dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mi hermano, si usted lee en el libro de Sofonías, capítulo 1, el verso 14 hasta el 18, allí describe, narra lo que es la naturaleza de la gran tribulación. Día de ira, día de angustia, día de asolamiento, día de aprieto, guitarra y el valiente. Nadie se podrá resistir en el día de la gran tribulación. Ahora bien, esa es la gran tribulación. Ahora bien, algunos dicen que no habrá salvación durante la gran tribulación. Pues yo lo voy a probar por ustedes que sí va a haber salvación durante la gran tribulación. Cuando yo estudiaba en la Universidad Teológica Pentecostal, que así que se llama, en la clase vi un profesor de escatología. Yo lo escuchaba. Pero por ética y por respeto, habían sus normas dentro de la clase, pues yo me aguantaba. Y decía que lamentablemente una vez que la iglesia sea levantada, el que no se levantó en el arrebatamiento, desgraciadamente perecerá para siempre y no habrá ninguna otra oportunidad. Eso me chocó, y eso que era mi profesor. Pero ¿qué pasa? Que buscando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, el Señor levanta 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Y pone sus sellos sobre ellos para que no le haga daño al anticristo ni nada. Y que ellos puedan con libertad predicar. Le voy a decir algo. Alguien dijo que el Espíritu Santo sería removido de la faz de la tierra cuando la iglesia se vaya al cielo. O sea que no habrá Espíritu Santo en la tierra. Eso es tremendo error. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí que el Espíritu Santo es Dios. Que el Espíritu Santo lo llena todo.
que el Espíritu Santo es omnipresente. David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé? Si me fuera a lo profundo de la mar, he aquí, tú estás allí. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra, aún antes de la fundación del mundo. Es más, la Biblia dice en el principio era el verbo. Bueno, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba incubando la creación y esperando la orden para, como poder ejecutivo de la deidad, que es Él, comenzar a actuar. Y que todo lo que existe fuese hecho por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Si no hubiera Espíritu Santo, ¿cómo es posible que los 144,000 judíos que salen de Apocalipsis capítulo 7, que predicarán sobre el mundo entero, puedan predicar? Cuando la Biblia dice que nadie puede venir al Señor si el Espíritu Santo no lo trae. Y si a eso le agregamos en el capítulo 11 de Apocalipsis los 2 olivos. Los 2 olivos nos enseña la Biblia. Son 2 profetas que vienen. Después del arrebatamiento de la iglesia, obviamente. Para la gran tribulación van a estar. Y estarán predicando por 1260 días. Eso quiere decir que toda la extensión de la mitad de la última semana lo va a cubrir los profetas de Dios. Sea Enoch, o sea Elías, o sea Moisés, quien sea. Habla de 2 profetas. Y el Señor dará orden para que nadie los toque durante la gran tribulación, porque esos 2 van a ser milagros, señales y prodigios. Y gente se va a convertir a través de la predicación de los 2 olivos. Dígame usted, todo lo que se hace en esta casa, los milagros, las señales, los prodigios, la predicación, todo, se hace a través del poder del Espíritu Santo. Si en esta casa no existiera el Espíritu Santo, usted no estuviera aquí tampoco. Pero usted lo sustenta en esta casa el poder del Espíritu Santo que radica en usted. Déjame hacer esta salvedad antes que se me olvide. Usted no es salvo porque usted habla en lengua. Hay algunos que dicen, no, yo nunca hablo en lengua. Ay, pues yo me voy a quedar porque nunca hablo en lengua. Ay, que si yo no sigo bautizado en el Espíritu Santo. Ay, que si no se me mueve el pelo. Tranquilo. Porque esta Biblia me enseña a mí que en el momento que usted cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como su Salvador, en el acto usted es sellado con el poder del Espíritu Santo. Es a eso que Pablo dice, y no contristéis el Espíritu de Dios por la cual fuisteis sellados para el día que de la redención. Am I right or wrong? Digo, ¿estoy bien o mal? ¿Verdad que sí? Bueno, si no hubiera Espíritu Santo en la gran tribulación, ¿cómo podemos nosotros atribuirle a ese grupo de Apocalipsis capítulo 7 en el verso 9 que dice, y aquí que ve una gran multitud vestidos de toda raza, lengua, nación, no importa, de todos los géneros. Y dice, aquí ve una gran multitud de toda tribu, nación, raza y lengua. ¿Ok? Que se presenta delante del Señor. Y uno de los ancianos dice, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han salido? Entonces le dirá, estos son los que han salido de gran tribulación. Los que no recibieron la marca en la frente ni en el brazo. Y dice Apocalipsis 22, y reinarán con Cristo 1000 años. O sea que los santos que se levantan en la iglesia en la glorificación, en el arrebatamiento, más el grupo que sale grande, que no son pocos de la gran tribulación, dice Apocalipsis que entrarán a reinar con Cristo 1000 años. Bienaventurados los que son parte de la primera resurrección. Porque en la segunda resurrección hay condenación. ¿Me están siguiendo ustedes, iglesia amada? Sí, yo creo que cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor levante la iglesia, el Espíritu Santo que está en usted se va a encargar de dar la transformación y la glorificación y llevarlo al cielo. Obviamente termina la dispensación, lo que se llama dispensación de gracia. Pero ahora no va a ser por fe la gran tribulación. Ahora usted va a tener que poner su cuellito en la gran tribulación. Decapitado. Ojalá que fuera decapitado.
Porque yo llamo que la decapitación, cortar la cabeza, es una anestesia. Discovery Channel, yo estaba escuchando a un doctor en esta materia y dice él, no yo, que cuando a una persona le cortan la cabeza, ¿entiendes? Así, tiene 15 segundos de reflexión. No lo digo yo, vaya, ni tampoco estoy dogmatizando esto. Esto lo escuché yo en Discovery Channel, en los Estados Unidos. Si ese fuera el caso, de que en el tiempo del anticristo lo tomen a usted, lo lleven a la guillotina y voló la cabeza por otro lado, pues no hay problema. Eso no es un problema, porque se va rápido. Pero para el tiempo del anticristo, aquí en la tierra, aquí va a haber tortura. Le sacaron los dientes, sangre fría. Lo picarán en pedazos, lo harán sufrir, pasará por tortura hasta que usted pueda negar a Cristo. Y si usted mantiene la fe ahí creyendo, no, reconozco que me quedé, pero quiero ser salvo. Mire, usted puede ser salvo en la gran tribulación. Marrero, yo creo que la Biblia enseña de ese capítulo 7, en el verso 9, que habla de una multitud. Bueno, yo prefiero mejor probarse. Mire lo que enseña Apocalipsis. Mire, capítulo 7, en el verso 9. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Están tranquilos conmigo? Bueno. Mire, Apocalipsis dice, capítulo 7. Mire lo que dice capítulo 7, verso 9. Dice, la multitud vestida de ropas blancas. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Fíjate, hay dos grupos que se le ofrece corona y a otros palmas. Mas sin embargo, los dos son salvos. Porque a la iglesia se le promete corona. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y el apóstol Juan, cuando subió al tercer cielo, vio la iglesia con corona sobre su cabeza. Pero entra otro grupo en la presencia del Señor, que son los que salen de la gran tribulación. Es mi postura. Te puede creer otra cosa. Pero aquí enseña bien claramente que los que no adoraron a la bestia, ni recibieron el sello en su frente y en sus manos, reinarán con Cristo 1000 años. Entonces quiere decir que la gran tribulación no va a ser cualquier cosa. Y no es una gran tribulación local, como algunos dicen, no, pero mira lo que está pasando en Nigeria, mira lo que pasó en el año 70, mira lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial con Hitler. No, esos son tribulaciones locales. Pero la gran tribulación va a ser mundial. Mi esposa es del área. Y nosotros vivimos en el campo. Como aquí también se vive mucho en el campo. No hay un rincón en la isla de Puerto Rico que para los que se queden para la gran tribulación no se han buscado. Con la tecnología tan avanzada como está, hoy en día, a usted lo consiguen hasta debajo de las piedras. ¿Ah? Y cuando le digan a usted que usted no puede comprar ni vender, y le digan a usted que usted sus hijos no pueden comer, y usted ve a sus hijos pidiéndole comida, ¿cómo usted cree que usted va a poder soportar la gran tribulación? Más sin embargo, Marrero, la Biblia me dice a mí que la gente soportará, porque aquí dice que una gran multitud soportó la gran tribulación. Yo creo que hay oportunidad. ¿Cuántos quieren pasar por la gran tribulación? Levanten la mano. ¿Verdad que no? Marrero, tú puedes impedir esto, pero yo creo, sostengo que la gran tribulación sí va a haber salvación.
Va a haber salvación para todos aquellos que no les gusta orar, que vienen a la iglesia de vez en cuando, que no le hacen caso al pastor, ni a la doctrina, ni a los reglamentos de la iglesia, que dan más candela, que se pasan en el chisme, hablando y dando candela más que bien. Pues eso se queda en la gran tribulación. En la gran tribulación van a haber ministros, teólogos, escatólogos, profesionales, maestros de la Biblia, todo. Porque esto no es por obra, esto es por fe. Y si guardamos la fe en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, hermano, nosotros vamos a ser arrebatados. ¿No cree usted que vale la pena servir a Cristo Jesús? Llegar a la casa de Dios, adorar a Dios, glorificar al Señor, exaltar al Señor. Bendito eres, como dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, y el Espíritu de la iglesia dice, ven, Señor, ven. Nosotros anhelamos que ese momento pueda suceder. Esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es lo más maravilloso que Dios ha podido levantar. Mire, Dios creó los ángeles. Mire qué importante cómo Dios planificó los asuntos de la iglesia. Dios, lo que se conoce en angelología, que estudia acerca de los ángeles, que hay querubines, serafines, potestades, arcángeles, todos estos rangos angelicales están en la iglesia, allá en las gradas celestiales. Pero Dios dijo, yo quiero algo más de la creación, porque Dios creó los ángeles. La diferencia en que Dios creó un ángel, a usted es mucho. Porque los ángeles fueron creados por el poder creativo de Dios, mientras que usted fue engendrado. Nosotros no fuimos creados, nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Pablo dice, Gálatas capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra formado viene del griego formo, que significa formarnos. Ahora bien, en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, lo mismo que Gálatas, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios tuvo que, antes de la fundación del mundo, pensaba ya en usted. Porque la Biblia dice, Pablo dice a los romanos que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que cuando no existía nada, ni ángeles, ni principados, ni arcángeles, ya Dios lo tenía usted en su mente para bajar en la persona de Jesús y venirlo a buscar y a salvar. Porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se perdió en el huerto de Edén a través de Adán y Eva. Pero Dios en Cristo vino. Entonces hay una palabra, dos palabras griegas. Una unidad hipostática y una kenosis. La unidad hipostática de Filipenses 2.5 es que Dios vino en forma humana. O sea que lo divino y lo humano se entrelazaron. ¿Me están siguiendo? Por eso es que Cristo es Dios hombre. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros, bueno, cuando María embarazada, cuando rompe fuente, Cristo no vino a ser Dios cuando salió del vientre de María. Cristo era Dios, el verbo, aún dentro del vientre de María. O sea, es una unidad hipostática. Estaba entrelazado lo divino y lo humano. Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice, porque en Él habita, en Cristo, toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Cristo.
¿No entender? So, es imposible, no hay forma para entender. Oh, ¿qué significa la palabra kenosis? Que se vació, que se anonadó, que toda la esencia de Dios estaba en la persona de Jesucristo. Entonces, nosotros estamos en la doctrina correcta y somos y creemos que nosotros nos vamos en el arrebatamiento en cualquier momento. Ahora bien, está lo que se llama también que los 2 olivos que predicarán aquí en la tierra durante la gran tribulación, que el Señor dará orden para que el anticristo no le haga daño. ¿Ok? Pero llega un momento donde el Señor le da la soltura y le da permiso que el anticristo le quite la vida a los 2 olivos. Y se han exhibido públicamente en la plaza de Jerusalén. Que esa es otra cosa, que el Espíritu Santo va a estar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque dice que los 2 olivos que fueron asesinados por el anticristo serán exhibidos públicamente en la plaza de Jerusalén. Y yo lo creo eso literal. Pero como los satélites a nivel mundial, todo eso va a estar mirando hacia ellos. Al tercer día el Espíritu Santo entrará en ellos y los resucitará. Y si no hubiera Espíritu Santo en la gran tribulación, ¿cómo iba a resucitar los 2 olivos en la plaza de Jerusalén? ¿Me doy a entender, iglesia amada? Aún el mismo Jesús no se pudo levantar de la tumba por sí mismo, porque era el cuerpo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo resucitó, levantó a Jesús de los muertos. Por eso que el texto dice, y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Cristo Jesús, oye bien, si el Espíritu de aquel, hablando del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso se refiere al Espíritu Santo. A eso que se refiere, y no contristéis el Espíritu de Dios por la cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Me están siguiendo? ¿Perdón? ¿Que quiénes son? Bueno, la Biblia compara, recuerden ustedes la muerte en el libro de Juan, capítulo 17, cuando hubo la transfiguración, que estaba Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, ahí al lado de Jesús se le apareció, algunos dicen que es Moisés, otro que es Elías, otro que es Enoc, porque no menciona nombre, o menciona nombre. Te pregunto, no, ¿verdad que no? Sea Enoc, o mejor dicho, el profeta Elías, que los que fueron arrebatados fue Enoc, que se lo llevó el Señor, y Elías. Moisés vio muerte porque fue enterrado en el Monte Nebo. ¿Me entiendes? Vamos a ponerlo a ellos 2. Pero la Biblia dice que ellos vinieron, los vio. Ah, y otra cosa. Le voy a dar la esperanza de gloria porque algunos dicen, mire, en el día de ayer, murió mi sobrina en Ohio. Bien triste. Nos dolió, ¿verdad, Francis? No podemos ir porque estamos metidos en un caos tremendo en la mudanza. Eso es imposible. Pero ya yo iré para allá para el verano a verlos a ellos. No a verla a ella porque ella se fue con el Señor, pero a la familia. La Biblia dice que estos 3 reconocieron a estos varones. Y Pedro dice, mira, Señor, ¿qué tal si nosotros somos 3 enramadas aquí? Una para ti, una para Moisés y otra para Enoc. ¿Quién le enseñó a Pedro o a aquellos 3 que los que estaban con Jesús era Enoc y Elías? Si no había no había forma, no había fotos, no había nada, evidencia. Pero si esto me da a entender a mí por la palabra, que el día que usted se muera, va a ir a la presencia del Señor y que nosotros reconoceremos tal como fuimos conocidos aquí en la tierra. Mi mamá murió en el Señor, gracias al Señor. ¿Con qué sentimiento yo lo voy a ver? Yo no lo sé, pero yo sé que lo voy a recordar. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, mira, en qué día van a reconocer a Abraham,
¿Y qué yo tengo que ver con Abraham? Aunque yo tengo que ver con Cristo, que fue el que me salvó. Pero la Biblia dice que nosotros conoceremos a Abraham. Y si vamos a reconocer a Abraham, que nunca nos hemos visto y que no queda nada de nosotros, ¿cuánto más usted con sus seres queridos no nos vamos a reconocer? La Biblia dice que seremos reconocidos tal como fuimos conocidos aquí en la tierra. Que si usted se va a echar a llorar, bueno, eso yo no lo sé. Yo digo que yo creo que no va a llorar. Porque yo tengo una dimensión espiritual que Dios enjugará toda lágrima en aquel día. ¿Me están? Pero sí yo creo que seremos conocidos. Ahora bien, esto es lo que se llama la batalla del Armagedón. Armagedón es un valle o es una extensión de territorio enorme. Un cierto predicador católico decía que las dimensiones del valle de Armagedón es una extensión de norte, sur, este y oeste que equivale a 200 millas. 200 millas de extensión de territorio. Napoleón Bonaparte dijo en una ocasión cuando vio así el valle de Megiddo, dijo, wow, este territorio es tan enorme y tan grande como para acomodar todos los ejércitos debajo del cielo a una batalla. Va a haber un Armagedón. La gran tribulación, lo voy a decir a ustedes, yo no puedo aplicar que Mateo 24 se aplique a la iglesia. Yo puedo creer que Mateo 24 se aplica al pueblo de Israel. Bueno, yo puedo creer también, hermano, que la batalla del Armagedón en ese territorio, Valle de Megiddo, el Señor reunirá a todas las naciones para la gran batalla. Apocalipsis capítulo 16, el Valle de Armagedón. Y ahí va a haber una guerra contra Israel y el mundo entero. Es en esa dimensión que habrá una batalla que algunos le llaman la tercera guerra mundial, que está por efectuarse. Bueno, algunos, no estoy diciendo yo, pero supongamos que falta una gran guerra a nivel mundial. Y la Biblia dice que el Señor reunirá a todas las naciones en lo que se llama el gran día de Jehová, en Armagedón. Y al final del Armagedón es que van a hacer guerra contra Jerusalén, ¿ok? Porque ahí es donde queda el territorio. Y es que yo creo que cuando el cielo se abre y aparece el deseado de las naciones, donde todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. O sea, a diferencia del rapto de la iglesia, Cristo viene por los santos nada más. Nadie lo va a ver. Algunos le llaman el rapto secreto, pero no es secreto porque usted y yo lo estamos esperando. Y lo que se revela pues ya no es secreto. Yo estoy esperando que yo sé que en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia va a surgir. Pues entonces eso no es un secreto, porque ya estamos avisados por la palabra del Señor que Cristo viene pronto. ¿Verdad que sí? Pero la segunda manifestación corporal visible de Cristo son 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Eso quiere decir que entre el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación corporal visible de Cristo encajan todos los juicios apocalípticos. Con más razón, con más fuerza, es que yo creo que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación.